ese grande. ¿Cuál Ese. Aquí. Ahí pónmelo, hermano. Porque puse esto y gané que con este sí lo voy a ir. Entonces, si no me oye, quiere decir que está sordo el hermano. Dale, hermano. ¿Sí lo escucha él? ¿Está conectado esta cosa? ¿Usted sí lo escucha él? Yo no lo escucho, Zamudio. Yo no lo escucho, pues debo escucharlo claramente aquí, bro. ¿No lo escucha? No. Sí lo debe, ganar. No lo escucho. Ay, perdón. No, pues te oigo tu voz de allá, pero no, así no debe ser. Tampoco aquí. No, yo no te oigo. Sí te oigo porque estás gritando allá, pero debe de oírse claro aquí. Dale. Ahora sí, Ahí está. hermano. ¿Ahí lo oye? Lo que querías es que no nos escucháramos, hermano. No, ahí está. Nos querías que pudiéramos hablar, hable. Amén, hermano. ¿Ahora sí? Amén, ahora sí. Aquí. Ahora sí, Samuel, así te oigo en el nombre del Señor. Pásame mi agua, sí, hermano, por favor. Ay, Señor Santo. Vamos a entrarle a esta enseñanza tan especial. Título de la enseñanza: Sin Madre. ¿Y por qué razón ese título sale ahí a la vista, a la luz? Porque antes de entrar a la enseñanza, refiriéndonos al católico romano, ellos en su corazón, ellos piensan que María es la madre de Jesús. Eso es lo que piensan ellos, que es la madre de Jesús. Y le dan más honra y gloria a la madre de Jesús que al mismo Jesús. ¿Por qué? Porque así se portan ellos, siempre se han portado de esa manera. Entonces, no es correcto que se le dé más honra y gloria a la guadalupana que a Jesucristo. Entonces, analizando los textos, hermano Zamudio, antes de darle una repasadita a este asunto, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, le dijo a María: María, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. ¿En cuál verso de la Biblia usted, hermano Zamudio, usted ha leído que Jesús la llamó madre? ¿En cuál verso de la Biblia? No hay. Entonces, queremos explicar algo muy especial de que, en primer lugar, no se llama guadalupana. Así le puso el clero romano, le quitó y le puso la guadalupana. En la Biblia dice María. Cuando Cristo Jesús la escogió como vaso, dice la palabra del Señor que Jesús, para venir a la tierra, tenía que tomar carne y sangre. Y Él nomás tomó carne y sangre de María. ¿Por qué? Porque fue un instrumento, fue algo especial, algo divino, porque la manifestación del Espíritu Santo que tuvo con María fue divino, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, y eso no hay duda. Pero madre, no. Ahora, ¿José era el papá de Jesús? No era. Cuando se efectuó el primer milagro en las Sagradas Escrituras, que fue cuando se convirtió el agua en vino, ¿no recuerdas cómo le dijo Jesús a María? ¿Samudio? Mujer. Pero ¿cómo le dijo? Mujer. Le dijo mujer, no le dijo madre. Cuando le dijo: miren, pues hagan lo que él les diga, y como decir, háganle caso a todo lo que él diga. Y él le respondió y le dijo: ¿qué tengo contigo, mujer? No le dijo madre, no le dijo mamá. En ninguno de los capítulos viene la palabra madre. Ahora, en la escritura que vamos a entrar es una escritura muy especial, y vamos a empezar a leerla en el nombre del Señor.
Y a ver, hermano Samudio, empiéceme a leer ahí Hebreos capítulo 7, y no se le olvide que la enseñanza está basada en Hebreos capítulo 7 y capítulo 8. A ver, Samudio, ¿qué dice el capítulo 7, verso 1? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios y Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham a los reyes por todos, y le Oiga, no se lo oye, no se oye. Yo no lo oigo, hermano. rey Ahí de lo oye. justicia, Ahí se y lo oye. también rey de Salem. Ahí. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, Ay. Ahí lo oye. principio de día, Sí lo oye. sin destino Pero de no se vida, oye acá. sino hecho semejante al Hijo de Dios. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, hermano. Verso 3. Voy a volverlo a repetir yo. Hermano, estamos teniendo bastantes problemas con la radio. Es que tengo que leerlo yo porque no puedo escuchar al hermano Iván. Dice en el verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem. Esto es rey de paz. Pongan atención en el verso 3. Melquisedec es tipo y figura de Jesucristo, y ahí está la clave. Y cuando dice que es tipo y figura de Jesucristo, fíjese, Melquisedec, sin padre, sin madre, de ahí salió el título, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni de fin, ni de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerar pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente que de los hombres de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Y ahí póngale atención, tiene una coma y dice, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. A ver, Samudio, del 1 hasta el verso 5, ¿qué es lo que, conforme al tema, lo que estamos tocando? Melquisedec, tipo y figura de Jesucristo. Dice que, ahora aquí significativamente dice que dice el verso 3, sin padre y sin madre, sin genealogía, de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea que aquí está enseñando que es sin padre y sin madre, que Jesucristo es, que Melquisedec es tipo figura de Jesucristo. Y aquí está declarando lo que es sin padre y sin madre, dice en el verso 3, sin genealogía, dice. Amén. Sin genealogía quiere decir que no hay descendencia. Que no tiene árbol genealógico, que no tiene, O sea, no tiene familia. no tiene familia, exactamente. No hay familia. Y Melquisedec no sabe ni de dónde salió, ni qué pasó con él, quién era su familia, no sabe nada. Por esa razón es tipo y figura de Jesucristo, Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Hermanos, este Melquisedec, en la Biblia no hay ningún registro ni de familia, ni de hijos, si era casado o no era casado, no hay ningún registro, Samudio. Y cuando dice tipo y figura de Jesucristo, ¿qué es lo que usted puede aconsejar a la gente, Samudio, hermano Samudio? Bueno, cuando dice tipo y figura de Jesucristo, pues está hablando de ese rey cuando dio los diezmos de Abraham, a ese rey que es Melquisedec, que era un sacerdote. Y
aquí la Biblia nos enseña que realmente era un sacerdote ¿Sí lo oye usted? espiritual. Entonces, ¿Y ahí? un sacerdote espiritual, No, por ser tipo de figura de Jesús. ¿Ahí? no, nada menos. Ay, ¿Así? pero muy Ay, no, yo. como si me estuviera predicando desde Chaloguar. Ahí está la comparación entre Melquisedec y Jesús. Amén. Entonces, aquí vemos una similitud Ahí grande está bien. donde Ni modo. habla también que de este Melquisedec no hay genealogía. O sea, que no tiene familia, que no tiene ahí una descendencia, o sea, lo decía en la tierra, ¿no? ¿Y aquí sí se oye? Entonces, hablamos de este Melquisedec en comparación con Jesús. Está bien conectado este. Este. Sí. No, puede haber otro cambio aquí, puede También tomando en cuenta aquí en el verso 3, hermanos amigos, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni de fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. A usted sí lo oigo yo. Yo sí lo oigo. ¿Sí me oye? Yo sí lo oigo. ¿Ya él no? A ver, Yo también lo oigo a él. Ok, ya está bien, ya lo oí. Ustedes no oigan a mí, ¿no? a ver. Ah, pues yo sí lo oigo. Yo sí lo oigo, yo sí lo oigo. Yo sí lo oigo. ¿Sí lo oí? perfecto. Yo estoy sordo. Pónganselo del lado bueno. No, no te oigo, Samudio, qué bárbaro. Ahora va a ser un fracaso este programa. Pues, si quieren, nos movemos para allá. No, pero no jala el otro micrófono. ¿Se pueden venir aquí los dos juntos? No, me cae gordo Samudio. Ahí se oye. ¿Ahí hable? Gracias. ¿Ah? Gloria a Dios. También se vale reír aquí en el camino del Señor. Nos reímos, hermano, porque nos reímos sanamente, naturalmente. Bueno, vamos a darle así a ver qué es lo que nos comparte el Señor. No, sí se Para oye. todas las cosas buenas que sean de Dios, va a haber obstáculos, va a haber problemas, va a haber... No, hombre, pero si tuviéramos la música pagana, mundana, perversa, depravada, degenerada, se oía perfecto, que no necesita ni antena, que no necesita nada. Pero así son las cosas. Cuando se trata de las cosas de Dios, va a haber mucho obstáculo, va a haber muchos problemas, va a haber muchos bloqueos. Y ahorita estamos teniendo un gran bloqueo ahorita en la radio. Pero si lo que alcance usted a escuchar, pues gloria a Dios, y lo que no, pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir con la enseñanza. Hermano Samudio, si es que me escuchas, dice, ciertamente de los que de entre los hijos de Leví, estoy en el verso 5, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Pongan atención ahí. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Cuando dice aunque, ¿por qué cree que dice aunque? Quiere decir que ya estaba, ¿no? Porque Abraham, aproximadamente 700 años antes de que entrara la ley, él fue el primero que diezmó por fe, no por ley. Entonces ese aunque separa de los diezmos de la ley. Porque los diezmos de la ley eran claritos. Tenía usted que reportarse a como de lugar. Pero si nuestra fe está fundada en Abraham, Abraham diezmó 700 años antes de que entrara la ley. Y su hijo, también él conocía las cosas de Dios, Jacobo. Él conocía, y por eso él dice ahí en Génesis, y si Jehová me ayuda en este viaje, me da pan en el camino, tiene cuidado de mí, entonces daré mis diezmos. Pero no existían los diezmos de la ley en aquel entonces. Y esa es una de las cuestiones que muchos se confunden, de que no es que los diezmos son de la ley. Sí, había diezmos de la ley, pero los cristianos no debemos de diezmar conforme a la ley, debemos de diezmar conforme a la fe de Abraham, porque Abraham por fe dio sus diezmos, no por ley, sino
por voluntad propia. Hermano Samudio, ¿qué puedes añadir ahí? ¿Sí? ¿Qué puede añadir ahí? Vámonos. En el verso 5 estoy. Amén. Dice que de los diezmos, ahora sí, de los diezmos y de lo que de los levitas hicieron. Amén. Justamente que entre los hijos de Leví recibe el sacerdocio, tiene el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Porque hay dos cosas según la ley, dice. Es decir, que sus hermanos, aunque eso también haya salido de los lomos de Abraham. Entonces quiere decir que ya esos diezmos ya estaban desde antes que eso ya estaban, aunque, por eso dice aunque. Aunque que también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque eso ya se practicaba. Amén. Desde antes que existiera la ley, desde antes que existiera Leví. Acordémonos que Abraham es el padre de la fe. Abraham. Amén. Y por fe. Venía siendo bisabuelo de Leví, de los Hombre, necesitamos todo esto. Entonces, Abraham venía siendo bisabuelo de Leví, Amén. de las 12 tribus de Israel. Venía siendo, ahora sí que venía siendo Abraham, y Ismael, Isaac, y de ahí de Isaac venía Jacob. Amén, hermano. Todas las 12 tribus de Judá hasta Leví, ahí viene la descendencia. Entonces eso ya estaba puesto desde antes. Amén. Verso 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, al menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales. Ahí en ese verso 8, fíjese qué hermoso explica. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Mucha gente cuando critica dice, no, es que Dios no necesita diezmos, es que Dios no necesita dinero. Pero los hombres que Él estableció sobre la tierra, por eso ese verso 8 es muy importante que lo entiendas. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres. Y aquí, en la tierra se paga agua, luz, gas, reparaciones del templo, la ayuda del pastor o el sostenimiento del pastor, algo. Pero esos diezmos se dan en agradecimiento, por fe, sin obligación. No estás obligado, nunca te sientas como si fuera ley, no. Por fe, Abraham cooperó. Y eso es muy importante. Entonces, volviendo al tema del verso 3, sin padre y sin madre. Hermano, es muy importante que usted entienda y comprenda de que Jesucristo no tiene familia. Jesucristo, Él es Dios sobre todas las cosas. Y Él siendo Dios, no tiene ni hijos, ni hermanas, ni nada espiritualmente. Terrenalmente, Jacob era como medio hermano de Jesucristo. Y las hermanas que tuvo María, porque tuvo hijos e hijas, la Biblia lo dice, tuvo hijos y tuvo hijas. Esas verdaderamente no son hermanas de la familia de Jesucristo, porque Jesucristo no tenía familia, no tiene papá, ni mamá, ni abuelos, ni descendencia, ni nada de ese asunto. Él es Dios sobre todas las cosas. Y recuerda que Él vino únicamente, tomó carne y sangre de María la Virgen. La Virgen quiere decir señorita. María la Virgen tomó carne y sangre. Porque la Biblia dice claramente que sin derramamiento de sangre no hubiéramos recibido el perdón de los pecados. Él por eso agarró carne y sangre de María, porque necesitaba la sangre para derramarla en la cruz del Calvario y que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados.
Cuando esté listo, Samudio, me dices. Y sigue diciendo en el verso 9, y por medio así, en Abraham, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. También aquí hubo un Leví, también Leví, que recibe los diezmos. Verso 9, y por decirlo así, en Abraham, o sea, en la base de Abraham, no en la ley. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Entonces, pero por el fundamento de Abraham, no el fundamento de la ley. Verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuere llamado según el orden de Aarón? Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y de quien se dice esto es de la tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la tribu de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, y a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según en el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote, fíjese, de Melquisedec. Aleluya, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano Samudio, y si venimos del linaje de Melquisedec, si viniéramos nosotros, no tendríamos linaje, pero como somos humanos, y Dios no es humano, y Dios no se le puede atribuir papá, mamá, hijos, nietos, no se le puede atribuir nada de eso. ¿Qué nos compartes, hermano? No, ningún título, porque Dios es Dios sobre todas las cosas, y entonces Él es el nombre sobre todo nombre. Entonces, la verdad, pues ahí no fuéramos, somos de la descendencia de Abraham, hermano. Entonces, no somos de la descendencia, ahora sí que un orden de Melquisedec, sino que estamos en esa fe, tenemos esa fe, pero no descendemos de ahí, pero tenemos la fe de Abraham, que dice la palabra del Señor, que Abraham fue también, el Señor lo tomó como un siervo de él, amén. Entonces, grandemente, ahora sí que de ahí venimos nosotros, de Abraham, diezmó, y Abraham le creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Entonces, qué bonito que nosotros ahora sí ya no estamos bajo los rudimentos de esa ley que había, sino que venimos de esa fe de Abraham, Entonces, realmente nosotros, aleluya, ese pacto que nosotros creemos, que somos de esa fe de Abraham, no creemos en la ley, sino que amén. creemos en esa ley. Nosotros venimos de esa fe de Abraham, que esa fe es aún mejor, porque esa fe es la que lo hizo a él creer que vendría una redención, creer que iba a venir a ser redimido el pueblo. Amén. Él creyó que el pueblo iba a ser redimido, aunque no lo vio, él creyó que su descendencia recibiría esa bendición. Gloria al Señor. Perdón, hermano. Ahí en la palabra de Dios, hermano, en San Juan, dice claramente, hermano, cuando Jesús reprendió a los
a los fariseos y les exhorta duramente. Y luego aquí en el capítulo 8 dice así la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Mira qué tremendo ese verso 39. Estoy en San Juan, capítulo 8, verso 39. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y cuáles fueron las obras que Abraham hizo? Diezmó, no conforme a la ley, sino conforme a la fe, y por eso se le reconoce como el padre de la fe. Y nosotros por fe cooperamos, diezmamos, no por ley. Es que aquellos hermanos que atacan tanto, vamos a decir, el diezmo y lo atribuyen a la ley, hubo varios diezmos, no nomás uno, son varios diezmos, los puedes sacar. Y la mayoría fueron conforme a la ley, porque después lo hicieron ley. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y Abraham halló gracia ante los ojos de Dios y fue llamado amigo de Dios. Amén. Tenemos otra cosa también más, un poquito, vayamos un poquito más antes atrás de Abraham, y recordemos que también Abel y Caín ofrendaron, Dios ofrenda, y ya recuerde que la ofrenda de Caín fue. Amén. Vente para acá, Samudio, porque no está saliendo aquí en la grabación. Vente, hermano, lo que nos quede. Vente aquí. No necesitamos estas cosas. Ya me cayó gordo este asunto. Vente, hermano. Sí, pues, mejor aquí hablamos. No, y es que no sales, hermano. Aquí hablamos dos, sí. Ponla así, aquí como quiera nos... A ver, hermano, aquí hablamos dos. Aquí como quiera nos gritamos. Sí. Aquí nos gritamos el uno al otro. Amén, hermano, sí. A ver, hermano. Sí, pues, Dinos, hermano. si nos digamos, vamos un poco, conforme a la pregunta que me hizo, si nos vamos un poquito hacia atrás, nosotros vemos que en los tiempos de Adán y Eva, recordemos que tuvieron a Caín y Abel. Amén. Y dice que ellos llevaron la ofrenda agradable o el diezmo y apartaron lo mejor. Claro, apartó lo mejor. Abel apartó lo mejor y Caín llevó la ofrenda de lo que le sobraba, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor que le agradó la ofrenda más la de Abel que la de Caín, y Caín tuvo celos, se enojó. Amén. Se molestó. Entonces aquí vemos ahora apegándonos a este tema de ahorita de la ofrenda y el diezmo. Hay muchos hermanos que van obligados o que llevan el diezmo, llevan la ofrenda, pero como para que no digan nada, pues para que el pastor no le diga, oye, tú no ofrendaste, tú no diste, pero realmente el Señor lo que necesita es que ofrendes por fe, con amor, que lo hagas con amor, que lo hagas de corazón, que no lo hagas obligado, porque Dios no va a ver esa ofrenda, no la va a ver bien el Señor. Amén. Y luego también, hermanos amigos, también tiene que ver mucho cuando la gente envenena a la gente, envenena, hermano. Exacto. Y no que los diezmos son de la ley. Por eso estamos explicando esto, hermano. Y existe mucha controversia, amén. Claro, porque los envenenan de su mente. Y ya cuando llegan al templo, llegan todos envenenados, porque les falta leer estos pasajes bíblicos. Amén. Entonces aquí es importante que entiendas que en San Juan, en el capítulo 8, verso 39, dice... Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme, a mí, hombres que no he hablado, que no he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías,
porque yo soy de Dios y he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Verso 43. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje, lo que le estoy hablando? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Ustedes, fíjese, en el verso 44, qué fuerte les habla. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Y a mí, porque les digo la verdad, no me crees. Amén. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. No, pues hermano, ahí les dio duro. Dale, hermano. Dale, realmente hermano, ahí les dio duro, porque mire, realmente le dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Mire, o sea, tenemos que abrir los ojos, los oídos. Está bien ahí, hermano. Ahí se escucha bien para los oídos. Tenemos que abrir los oídos espirituales. Amén. Los oídos espirituales, porque muchas de las veces cerramos los oídos espirituales, y lo espiritual es que debemos de entender que dice el Señor, le estaba diciendo, ustedes me quieren matar porque yo les digo la verdad. Amén. Amén. Yo le estoy diciendo la verdad, y le dijo, amén, dice, yo digo, he salido y he venido porque no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Verso 43, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Amén. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos del padre quieren hacer, de tu padre quieren hacer. Y aquí le está diciendo, él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio. ¿Sí? Y no ha permanecido verdad. Y se ha sido homicidio. Amén. Porque homicida, por eso ellos lo querían matar. Amén. Por eso Jesús les dijo, su padre es el padre del diablo, porque el diablo es homicida desde el principio, y ustedes por eso me quieren matar, sí, porque su padre es el diablo. Y así pasa en estos últimos tiempos. Vienen otras personas charlatanes, otras personas engañadoras, vienen falsos maestros, falsas doctrinas, y le creen, y ahí andan con esas doctrinas falsas. Pero mire lo que dice el verso 23, el 45, perdón, dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. No me crees. No me creen. Esto es la verdad. Entonces, debemos de enfocarnos, hermanos, a la Escritura. Debemos de enfocarnos más adentro. Realmente, cuando dice la palabra del Señor, que nosotros lo que lleves o lo que des, dalo de corazón. Como para el Señor. Y nunca andes refiriendo lo que das. Amén. Nunca refieras. Correcto. Aún si das un vasito de agua, nunca lo refieras, porque dice que si un vaso de agua a un profeta, bendición de profeta vas a tener. Entonces, hermanos, aleluya, lo que des, dalo de corazón, porque el Señor así vino. Dios vino, Cristo mismo vino y entregó su vida por ti y por mí, sin esperar nada a cambio más que un arrepentimiento genuino. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Amén. Verso 13, hermano, del capítulo 7, Hebreos, 7, sí. Capítulo 7, nos regresamos para tratar de terminar el capítulo 7 y el capítulo 8, si es que nos alcanza el tiempo. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjese ahí en el verso 16, hermano, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Una vida indestructible. El mismo Señor dijo, amén, a mí nadie me quita la vida. Amén. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie me quita la vida. Cuando me lo estaba diciendo ahí a
al rey. Al gobernador, sí. Y no le dijo, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte? Y yo tengo autoridad, como decir, para matarte. Y dice, no. Si no te viene de arriba del cielo, tú no tienes nada, como decir. Sí. Por eso, dice, a mí nadie me quita la vida. Nadie. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Basándome ahí en esa palabra, 16. En el verso 16 que dice, según el orden. Fíjese qué hermoso, hermano, en el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Amén. Dios es indestructible. Amén. Nadie tiene poder para hacer ni para rasguñarlo ni con una uña. Por eso está tremendo que entiendas y comprendas que Él tiene el poder para poner su vida y por eso la volvió a tomar. Por eso resucitó al tercer día, por esa razón. Y es muy importante que usted entienda todo eso. Sí, verso 18, hermano Samudio. Sí, Queda pues un abrogado. Abrogado. Para el mandamiento anterior, a causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, y juró, el Señor no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hasta ahí, hermano. Qué hermoso, ¿no? En el verso 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora, quiero darte una recordada, hermano, que nosotros, no conforme a Melquisedec, sino conforme a Jesucristo, nosotros somos el real sacerdocio, el pueblo santo, adquirido de parte de Dios, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, ahora nosotros, hermano Amén. Cristiano que nos estás escuchando, usted es el real sacerdote ahora. Usted es el sacerdote de su hogar, de su casa, de su esposa, de su familia. Y las mujeres son sacerdotisas. Amén. Entonces ahí, hermanos, donde hay un conjunto de combinación que Cristo Jesús nos lo ha dado para siempre. Amén. La Biblia dice claramente que los dones son irrevocables. Mire, el regalo que Dios nos dio es irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no te lo pueden cambiar ni quitar. Usted tiene la autoridad para tirarlo si quiere. Quiere escupirlo, quiere vomitarlo, quiere tirarlo a la basura. Usted tiene el derecho de hacerlo porque Dios no lo obliga a que usted le sirva. Amén. Pero mientras que usted se conserve en el camino del Señor y usted trate de hacer lo mejor para el Señor, usted seguirá siendo un real sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, tipo y figura de Melquisedec, sin principio, sin padre, sin madre, sin genealogía. Eso es para Jesucristo, naturalmente. Amén. Pero para nosotros somos el real sacerdocio en el siglo XXI. ¿Qué opinas de eso, hermano? Amén, hermano. Samudio. Ciertamente, exactamente. Él dice, pues nada perfeccionó, el verso 19, perdón. Pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén, nosotros, Él nos dio esa esperanza. Ese sacerdocio nos lo dio el Señor. Y ahora cada padre de familia, cada líder en el hogar es el real sacerdocio de Dios, hermano. Amén, hermano. Ahora dice la palabra del Señor que le fueron a decirle, a buscar, dice, le dijeron Jesús, en los tiempos cuando andaba Él, ¿verdad?, en la tierra, y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan. Y él se volteó y le dijo,
¿quiénes son mis madres y quiénes son mis ¿Quién madres? es mi madre Mi madre y mis hermanos. Y volteó a los discípulos y les dijo, ustedes son mi madre y mis Eso, hermanos, exactamente. los que hacen la voluntad de mi Padre, Amén. los que hacen la voluntad. Entonces ahí es donde el Señor nos mete a ese Otra regalo. vez. Ahí nos da ese regalo, ahí el Señor nos está compartiendo, hermano, Amén. hermana, nos está compartiendo ese sacerdocio real que Él recibió, que Él tiene, que es sin genealogía, Amén. sin principio, sin fin. Él es tan bondadoso, es tan bueno, que Él dice, yo, ¿quiénes son mi hermano y mi madre y mis hermanos Amén. y mi padre? ¿Quiénes son? Dice, los que hacen la voluntad. ¿Y qué hace? ¿Y qué estamos hablando de esto? De esos diezmos, que dice, de los lomos de Abraham salieron, los diezmos de los levitas, de los lomos de Abraham salieron, hermano. Primero ya estaban, Bueno, antes de la ley, antes. ya estaba esa ofrenda agradable al Señor en el tiempo de Adán, Abel y Caín lo dieron, pero uno lo dio de un mal corazón y otro lo dio con todo su corazón. Y ahora, ¿de cuáles diezmadores somos o de cuáles ofrendadores somos? ¿De los que vamos a dar de Amén. todo corazón o los que vamos a ir renegando Amén. y dándolo obligado? Amén. Qué tremendo texto sacaste, hermano. Es muy importante. Ese se une a lo que estamos hablando. Amén. Fíjese, y no es que Jesucristo estaba despreciando a María ni a José. No. Sino que se está poniendo en el nivel que Él es. Tu padre y tu madre te andan buscando y tus hermanos. Aleluya. Voltea, ¿y quiénes son mi padre y mis hermanos? Ahí haz de cuenta que los puso en su lugar humanamente. Amén. Como debe de ser. Porque Dios, vuelvo a repetir, Él no tenía familia. No. Pues ¿qué no es José su papá? Pues no. No era. Pues conocemos a María, O sea, conocemos a José, conocemos lo a crió, sus hermanos. de crianza. Y conocemos a sus hermanas, dice muy bonito. Sí. Conocemos a sus hermanos y a sus hermanas, porque tuvo, le vamos a poner medias hermanas. Medios hermanos y media hermana. Medias, humanamente, pero ya divinamente. Dios no tiene medios hermanos, paz de Cristo, hermano. Por eso le dijeron, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te están buscando. Entonces él lo tomó al lado espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor andaba haciendo su trabajo. Eso. Cristo andaba haciendo su trabajo que tenía que hacer en la tierra. Ya lo Recordemos tenía. que fueron 3 años que tuvo de ministerio. Medio. A los 30 se bautizó y a los 33 lo crucificaron. Santo. Amén. Entonces fueron 3 años que tenía el Señor. Tenía que cumplir su propósito. Cuando aquellos sacerdotes lo querían apedrear porque les estaba diciendo la verdad, dice sí, me van a hacer, pero todavía mi tiempo no ha llegado. No ha Y llegado. se les escapó, porque él tenía que cumplir Ahí se desapareció, hermano. esa profecía. Él tenía que traer ese regalo que traía la tierra. Tiene que cumplir con esa voluntad. Amén. Verso 22, hermano Samudio, por tanto... Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, o sea, fiador, o sea, que nos está cuidando, dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Amén. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un solo sacerdocio inmutable. Por lo cual también salvar perpetuamente a los que por el sacerdocio, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, y se ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Mire qué hermoso. Para siempre, para siempre. hermano. O sea, que dice que los sacerdotes terrenales, de lo que dice aquí en el verso 27, que él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecen primero el sacrificio por sus propios pecados y luego los del pueblo, porque por esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, que los que estaban, los sacerdotes de la ley, tenían que ofrecer por sus propios pecados sacrificio.
Amén. por sus propios, para perdonarse ellos mismos, y luego Claro. ellos ofrecían por el pueblo. Pero aquí Jesucristo no ocupa tener perdón de pecados, porque Él es Dios, Él es el único Dios verdadero, Él no tiene pecado, dice, sin mancha. El único. Por eso lo dice, porque aquí está uno sin mancha, dice, amén, aquí lo Amén. acabo de leer ahorita, dice santo, el verso 26, porque del tal sumo sacerdote nos convenía, mire, de este es el que necesitamos, de este sacerdote es el que necesitamos, no el de los terrenales, los que pone el clero. Santo. No, dice, necesitamos nos conviene un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Amén, hermano. Qué hermoso. Amén, hermano. ¿De quién habla aquí? De Jesucristo. Amén, hermano. De ese que no necesitaba perdón de nada, porque Él es el cordero inmolado, Perfecto. el cordero sin mancha. Amén, hermano. Verso 28 dice, porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles Ajá. hombres. Somos débiles, sí. Y Él no es débil. ¿No? Él es perfecto, Él es el todopoderoso, santo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. para Hecho siempre. perfecto. Y Amén. nosotros somos imperfectos. Dios es perfecto, nosotros imperfectos. Nosotros tenemos una mente finita y Dios tiene una mente infinita. Amén. Que es muy diferente. Hablando aquí, cuando dice posterior a la ley, dice, después de la ley, dice al Hijo, o sea, a Jesucristo, hecho perfecto. Mire, aquí ya no está hablando de un Perfecto. sacerdote, de uno imperfecto, está hablando de uno No. perfecto, que no necesita perdón de Él es nada, el real porque Él es sacerdote. Dios mismo. Amén. Dice perfecto para siempre, amén. Ver capítulo 8, verso 1. Ahora bien, El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levanta el Señor, no del hombre, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, abriendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. hasta ahí, hermano. Mire, me regreso al verso 1, capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual, fíjese, póngale atención, el cual se sentó a la diestra del poder de la majestad. Y luego, pues la gente que es trinitaria, dice, es que está sentado a la derecha del Padre. En primer lugar, Dios no tiene derecha ni tiene izquierda. Dios es espíritu. Él es espíritu. Y si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 1, Hebreos, se lo dejo de tarea, Hebreos capítulo 1 dice, por sí mismo se sentó. Aleluya. Por sí mismo, por él mismo, a él nadie lo sentó. A él nadie le dijo, oye, mijito, siéntate aquí a la izquierda o a la derecha. No. Por sí mismo se sentó. Y por sí mismo él tomó lo que es de él. Entonces, cuando dice diestra, diestra quiere decir poder. Amén. Dios se sentó al poder, pero humanamente lo interpretamos y le ponemos derecha, mano derecha, y no es así, porque Dios no es humano. Cuando dice que Dios se sentó a la diestra, se sentó al poder. Al poder, no se te olvide. Y es muy importante que entendamos esos versos. Amén, y le dejo de amén. tarea Hebreos capítulo 1 completo. Amén. Verso 3, Samudio, porque todo sumo sacerdote está constituido. Para presentar, verso 3. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario también que tengan algo que ofrecer. Así que si estuviesen sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que en figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir en el tabernáculo, diciendo, mira,
haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre las mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me descendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual en este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y serán a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y a lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Aleluya. Ahí qué tremendo está esa escritura tan hermosa. Amén. ¿Qué te iluminó ahí el Señor? Aleluya. Dice que escribiré sobre sus corazones, el verso 10, y escribiré, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a Dios, y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Mire, qué bonito, dice: y ninguno enseñará a su prójimo, a ninguno de sus hermanos, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Hermanos, ¿y por qué razón se los va a escribir en el corazón y ya no se las va a dar en una tabla de piedra como lo hacía antes? Porque ahora se lo va a poner espiritualmente. El Espíritu, dice que ahora el Espíritu del Señor viene a nosotros y te reprende y está en nosotros. Entonces ya el Espíritu de Dios fue invocado cuando hemos sido bautizados. Amén. Ya fue invocado la sangre de Cristo en nosotros. La conciencia. Amén. Ya está dentro de nosotros. Por eso dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero no se refiere al cuerpo, a este cuerpo, no. Se refiere a lo espiritual, a un alma espiritual. Eso es lo que, como lo que decía ahorita, hermano, que Dios no tiene ni derecha ni izquierda. Dios es Dios. Entonces Dios nos hace conforme a su imagen, refiriéndose a lo espiritual. Amén. Voy a leer Hebreos capítulo 1 para confirmar lo que le estoy hablando. Mire, Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo hizo el universo. Sí, mire qué tremendo. Así mismo dice. Así mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a sí mismo. Amén. A la diestra, al poder. Él mismo, sí. No está hablando de la derecha ni de la izquierda ni nada. Recuerda, para los humanos sí hay derecha e izquierda, pero en Dios ese espíritu no tiene ni izquierda ni derecha. Una vez más, el verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó al poder de la majestad en las alturas, a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? ¿A cuál? A ninguno. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿En dónde dice eso? No lo dice. Sí lo dice, pero cuando uno lo malinterpreta,
es donde lo divide. Y lo divide Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y primera de Juan capítulo 5 dice que el Padre, el Verbo que significa el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, del que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, póngale atención en el verso 8, ¿qué dice del Hijo? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, con D mayúscula, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de iniquidad, es el cetro de tu reino. Cetro es el bastón que usaba el rey, y el cetro significa autoridad. Y esa autoridad en el verso 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de iniquidad, equidad, o sea, de justicia, de justicia, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Mira qué tremendo. Amén. Del verso 5 hacia abajo. Fíjese, hermano, sí, ¿quién lo sentó? Amén. Por sí mismo se sentó. Amén. Y cuando usted entienda que por sí mismo se sentó, pues ya la hicimos. Amén. Así es que, hermanos, hemos terminado. Amén. La hora de impacto, ya se nos fue el tiempo. Y le agradecemos la gran oportunidad que nos has brindado de poder escuchar. Analízalo. Si algo no entendiste, bueno, lo estamos obligando a que agarre la Biblia y se ponga a estudiar. Que entiendas y comprendas que Jesucristo es tipo y figura de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin primos ni primas, y menos compadre ni comadre, menos Padre Cristo. Aleluya. Amén. Amén, Samuel. Amén. Dios es el creador. Dale, hermano. Es el creador. ¿Y luego? El Señor es el creador, dice, así mismo hizo el universo, dice. Así mismo. Cuando dice el universo, quiere decir que todo lo que podemos imaginar. ¿Y cuándo fue hecho el universo, hermano? ¿En el libro de qué? En Génesis. En Génesis. Y todavía no estaba. Y quién sabe cuántos miles y millones de años. Entonces, no nos queramos volver a nosotros tenemos que entender. Bueno. Y no queramos entender tanto al Señor, sino nomás obedecerlo, porque nuestra mente es finita. Es finita. Y la del Señor es infinita. Y ahí está el problema. Tiene cierto tiempo de entendimiento. Amén. A partir del Génesis en adelante podemos entender. Del Génesis hacia atrás no podemos entender, porque son cosas inescrutables. Simplemente tenemos que obedecer a nuestro Dios. Amén. Y recibir ese nuevo pacto. Amén. Así, pues, Templo Emanuel, Hechos 2:38, con la hora de impacto, el único propósito, tratamos de impactar su mente y de desacomodar su mente. Si usted ya se acomodó con lo que está pensando con esto, es para que se desacomode y se empiece a acomodar conforme a la Escritura. Y pues nosotros oramos por usted y usted ora por nosotros. Y que Dios los bendiga. Estamos ahí en el 2012 Avenida Jay, los que viven aquí en Lobo, Texas. Aquí estamos en el rumbo de Texas y les compartimos la palabra con todo el corazón. Que Dios los bendiga. Y si Dios nos permite, pues el próximo sábado aquí estaremos de las 7 a las 8. Ojalá y que ya hayan arreglado este aparato, porque nos dio lata tremendo. Hermanos, Samudio, ahí apáganos en el nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga.